en Radar analizando la importancia nacional que tienen las elecciones que se dan el día de hoy. Luis Barría. Mira, yo creo que continuando con el tema, más allá de los resultados que veamos pues hoy en la tarde, definitivamente yo creo que la ciudadanía ha entendido que no podemos continuar en ese camino del despilfarro, de la delincuencia electoral, en ese camino de mirar para otro lado porque tenemos intereses. A veces dicen que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, o en este caso tiene los candidatos o los diputados o los representantes o los alcaldes que se merece. Yo creo que Los Santos merece de verdad, en este caso el 7-1, pero también el 7-2. O sea, Los Santos está totalmente sin diputados ahora mismo. Entonces yo creo que la decisión que toma ese electorado es una decisión que le va a decir al resto de la ciudadanía cómo piensa el pueblo panameño a nivel internacional. Y ojo con lo siguiente, yo siempre soy enfático en que se habla mucho solo de los 11 diputados faltantes. Esta es un proceso electoral donde faltan alcaldes y donde faltan representantes de corregimiento, es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar vigilantes. Nosotros pues, en el caso del Partido Panameñista, vamos a estar presentes en todas las elecciones. El directorio nacional de nuestro partido no solamente va a estar con presencia hoy allá en el circuito 7-1, apoyando al candidato, en el caso del PRD, van a haber elecciones donde son nuestros candidatos panameñistas los que van a recibir el apoyo del PRD, y obviamente la otra semana, el día 23, vamos a tener elecciones también acá en la ciudad capital. Hay un corregimiento que es el de Alcalde Díaz, que está pendiente de elegir un representante, y un representante de la capital, créanme, es a veces tan pesado como un diputado del interior, aunque no lo crean. En la capital no se manejan 2 reales en las juntas comunales. Es importante poner en contexto lo que está pasando hoy, y también les recuerdo que es importante recordar cuál fue el papel del PAN y cuál fue el papel de la Contralora, o la omisión de su papel, y de la Procuradora. Y ustedes ahora tienen en sus manos, usted como bancada oficialista, esas decisiones. Tanto el PAN, que el gobierno todavía no ha prometido eliminarlo, como... Yo creo que en ese sentido el tema del PAN, que es un programa, no es una institución, es un programa que se llamaba FES, que después se llamó FIC, que ahora se llama PAN, me explico, que está adscrito a la Presidencia de la República. Es un tema que tienen que sentarse en una mesa de trabajo a tomar una decisión como Estado. Si tú me preguntas a mí como diputado, eso no es parte del órgano legislativo, eso es parte del órgano ejecutivo, pero hay que sentar a tomar una decisión. El concepto inicial de lo que fue el FES, Fondo de Emergencia Social, vamos a entender por qué se llamaba así, era un concepto correcto, pero el problema es que lo tergiversaron totalmente. Entonces, a veces, como decía Denis, el caso de la Fiscalía Electoral, no es que las figuras jurídicas que se crean sean malas. Lo que pasa es que a veces tú pones a personajes en los cargos que hacen otra cosa. Mira lo que sacó el diario La Prensa sobre el exdirector del PAN, sí, que tenía cuenta por 4 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero llegar, Sabrina? Mira, yo no puedo en un momento dado golpear a las instituciones porque quienes las han dirigido han sido no correctas. Vamos a ponernos en el problema no es la correcto. Institución, sino la persona. Así, eso es lo que considero yo. Si tú me preguntas el tema del PAN o FIJ o FES, no es la institución per se, han sido quienes las han dirigido. Entonces, sentémonos en una mesa de trabajo. Si la decisión política es que la institución es pésima, mala, paupérrima, hay que desaparecerla, bueno, habrá que desaparecerla. Pero si la conclusión es que no es que sea mala la institución y los fines para los cuales fue creada ese programa, sino que quienes la han dirigido, entonces tenemos que ver el perfil de a quienes ponemos allí. Y yo concluyo también con lo siguiente: efectivamente, los fondos que se utilizaron en la campaña no provinieron solamente de instituciones públicas. Hubo mucha gente allegada al pasado gobierno que le dieron contratos millonarios, para eso el caso del bebedero, y que con esos contratos millonarios, la plata que se rebuscaban era la que utilizaban para financiar campañas de otros candidatos. Entonces, aquí el tema es llegar y poner el dedo donde hay que ponerlo en la llaga. ¿Dónde está la distorsión del sistema? La distorsión del sistema, y yo lo he dicho, la corrupción no está solo en las instituciones públicas, la corrupción está muchas veces en la sociedad civil y en el sector empresarial, que se presta, no en todos los casos, pero en muchos casos para esta sinvergüenzura, y nosotros tenemos que corregir. Y estas elecciones, con eso concluyo, son el ejemplo. Yo le hago un llamado a la ciudadanía del 7-1 de la provincia de Los Santos, de donde son mis parientes,
hay que hacer decencia y hay que hacer democracia en esta elección. Y de aquí en adelante, en las elecciones que vienen en alcaldías, en las elecciones que vienen en el resto del país, no podemos permitir que quienes se demostró que usaron fondos públicos vayan tranquilamente a decir que pueden volver a ser reelectos utilizando los mismos argumentos con los que mal ganaron esas elecciones en mayo pasado. Bien lo ha dicho el diputado Barría, la corrupción no solamente está en el sector privado ni en el público, es en la sociedad, y por eso la tarea que tiene la recién nombrada Sarina Anticorrupción es tan compleja. Diputado Héctor Carrasquilla, vemos a exfuncionarios en la lupa, en el radar, siendo investigados por enriquecimiento injustificado. Esta semana salieron más detalles del caso del exministro Guillermo Ferrufino y también del exdirector del PAN. Usted hablaba ahora distanciándose un poco del partido que representa en esta mesa, del Partido Cambio Democrático. ¿Cuál es el futuro de ese partido si siguen ocurriendo estas cosas del Partido Cambio Democrático? Yo creo que es importante aclarar detalles, ¿no? No es que me esté distanciando, simple y llanamente yo soy de la opinión de que la institucionalidad está por encima del hombre. Han salido a cuestionar al MIDES, al PAN, sin embargo son los que están al frente de las instituciones, los que direccionan las mismas, las que ejecutan las acciones y es la que de repente genera el desprestigio de esas instituciones. Yo soy de la firme opinión de que el tema 7.1 hoy es un hecho histórico. Si hacemos un análisis retrospectivo de ambos gladiadores, viendo el punto de vista boxístico, estamos hablando de lo que usted sabe. Claro, de eso y de algunas cosas más también, ¿no? Estamos hablando de un Ovidio Díaz que desciende de un Ovidio Díaz padre, que fue diputado, que fue vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático, un hombre con una amplia trayectoria, fue presidente de la Asamblea, un hombre con una amplia trayectoria en su circuito y en todo el país también. Y nos encontramos con un Tito Afú, que su origen fue PRD, que ha desarrollado una labor en su circuito, que se ha granjeado de muchísima simpatía hasta ahora que pasó lo que ocurrió y donde tuvo que intervenir el Tribunal Electoral. Entonces me parece a mí que corresponde al pueblo del 7.1, que es totalmente soberano, hoy emitir su criterio y su dictamen final y escoger el que mejor represente los intereses sanos, decentes de ese circuito electoral. Interesante análisis de los dos gladiadores, como usted los ha llamado, pero el circuito 7.1 no es el único donde se repetirán elecciones y también esta semana se ha conocido un fallo controversial sobre el circuito 4.1 en el que el PRD no podrá participar de nuevo porque ya se proclamó un diputado exmagistrado. Sí, en este tema hay que mirarlo desde el punto de vista de la óptica de la ley electoral vigente y las reglamentaciones que existen. Entendemos que por una serie de decisiones que se tomaron tanto a nivel de la Asamblea como en el Tribunal Electoral, finalmente los magistrados accedieron a la entrega de credenciales adelantadas de miembros del partido PRD. Y esto hizo que indirectamente ese sector, que es un tercio en el 4.1, que representa un tercio, un diputado, tuviese entonces la disyuntiva de los señores magistrados que decidir qué hacíamos. Permitimos que nuevamente el partido PRD corra y con esto se puede dar la figura de la doble, o sea, un elector que vota dos veces, o no lo permitimos. En un precedente que no tiene antecedentes, porque yo no recuerdo, ni en los 16 años que fui magistrado, ni en la historia de la institución, en los 60 y tantos años que tiene la institución, este es un precedente histórico. Dos cosas, mi querida Sabrina. Uno, en adelantar credenciales cuando la ley prácticamente casi dice que no se debía adelantar. ¿Fue un error? Yo diría que fueron circunstancias que se dieron, que tienen que ser estudiadas y analizadas fríamente y qué efecto van a tener en el futuro ese acto. Segundo,
evidentemente los señores magistrados, sabiendo que esa decisión se había tomado, tuvieron entonces que enfrentar otra situación. Si permitimos que el partido PRD, si ellos permitían que el partido PRD participara nuevamente, iban a haber muchas voces y iban a haber muchos juristas que iban a señalar se está cometiendo el delito de permitir que muchos de estos electores votaran 2 veces. Entonces, evidentemente, el tomar la decisión, y creo que no fue en el único circuito, creo que en otro circuito se tomó la misma decisión en Veraguas. En el de Veraguas. En el de Veraguas, exacto, y en esa forma... Y en el de Coclé también. Y de esa forma se sale de una situación muy delicada que pienso que debe ser objeto profundo de debate en la Comisión Nacional de Reforma Electoral. Vamos a ir con la posición del PRD después de este cambio, pero antes vamos de nuevo a ver qué está pasando en las tablas. Ahí están Icar Reyes y también el corresponsal Eduardo Javier Vega, a ver qué está pasando a esta hora.